Seguimos en el Parlament de Catalunya. El rifirrafe en esta ocasión a cuenta del CAC, ya saben, el Consell de l'Audiovisual de Cataluña. Resulta que el CAC, este organismo, es un órgano que se nutre de dinero público, que depende de la Generalitat de Cataluña, que pagamos con nuestros impuestos y que el gobierno de la Generalitat de Cataluña utiliza para señalar, perseguir y acosar a aquellos periodistas que no opinan igual, que considera el gobierno de la Generalitat que son díscolos. Periodistas a los que pone en evidencia y señala en informes, periodistas como Federico Jiménez de los Santos, como Xavier Horcajo, contertulios como Inés Arrimadas de Ciutadans, como Rafael López Dieguez de Alternativa Española. Cada vez que a una persona ejerciendo su libertad, su derecho a la libertad de expresión, dice lo que piensa y eso que piensa no lo comparten los gerifaltes de la Generalitat de Cataluña, ponen en marcha su comisariado político a través del CAC, el Consell de l'Audiovisual de Cataluña. Y eso hay que denunciarlo. Y eso es lo que ha hecho hoy una diputada de Ciutadans en el Parlament de Cataluña. Carina Mejías se las ha tenido con el portavoz de la Generalitat, con Francesc Homs. Carina Mejías, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntenos, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que le ha dicho usted al señor Homs? Bueno, pues hoy era un día de pleno y entonces tocaba interpelación y yo he decidido interpelar en beneficio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, porque cada día en Cataluña están más amenazadas. Y entonces le he hecho una interpelación y le he preguntado si se pensaba seguir silenciando los medios a través de la utilización de organismos censores, como por ejemplo el CAC, haciendo listas de periodistas afines o disidentes a las tesis del gobierno, periodistas que han sido clasificados en informes pagados con dinero público que nos han costado 31.000 euros a todos los catalanes, clasificándolos en soberanistas, españolistas, federalistas o sin identificar. Y entonces, claro, como pues yo considero que todo esto en democracia no es tolerable, porque la democracia se basa en la libertad, sin libertad no hay democracia, y la principal artillería de la libertad es la prensa libre, que es capaz de decir lo que está bien y denunciar lo que está mal. Pues entonces yo me he decidido a decirle, a interpelarle y a exigirle que devuelva la libertad a los periodistas y que les quite la mordaza. Y usted ha pedido incluso que se llegue a desmantelar ese organismo, el CAC. ¿Y cuál es la respuesta que ha obtenido usted de Francesc Homs? Bueno, me ha contestado que es un organismo estatutario y que me desea mucha suerte en el intento, pero yo no voy a cejar en el intento. Y la próxima semana, cuando defienda mi moción en el Parlamento, que es la moción subsiguiente a la interpelación, yo solicitaré la derogación de la ley que desarrolla el precepto estatutario que crea el CAC. Y, por lo tanto, yo seguiré insistiendo. Ciudadanos lo lleva en su programa. Nosotros consideramos que en una democracia libre no debe existir ningún organismo censor, ningún organismo que se dedique a perseguir a los periodistas, a etiquetarlos, a hacer listas entre periodistas buenos y malos y muchísimo menos a querellarse contra ellos para silenciar opiniones que no les gustan. Es evidente, como usted le ha preguntado, que el modelo que han escogido en el gobierno de la Generalitat es el modelo de Venezuela, ¿no?, a la hora de amordazar los medios. Bueno, si ustedes lo recuerdan, en el año 2008 utilizaron el Consejo del Audiovisual de Cataluña para arrebatarle 2 emisoras a la cadena COPE. Se las arrebataron simplemente porque las opiniones que se emitían desde la cadena COPE a ellos no les gustaban. Entonces, es el modelo chavista, es decir, cuando un medio de comunicación no me gusta lo que dice, pues voy y lo cierro o busco un mecanismo censor para silenciarlo. Entonces, lo que nos tememos es que el CAC lo que intenta hacer ahora es exactamente lo mismo con otros medios de comunicación o con otras cadenas de televisión en las que se emiten opiniones que al gobierno de la Generalitat no le gustan, como es el caso de Intereconomía, como es el caso de Televisión o como es el caso de Libertad Digital. Y entonces, como nosotros consideramos que eso es antidemocrático, es totalitario, es propio de dictaduras de otros tiempos, pues nosotros estamos dispuestos a denunciarlo y a no permitirlo, a denunciarlo y llegaremos hasta donde haga falta. Carina Mejías, nosotros desde Intereconomía le tenemos que agradecer lo que ha hecho en defensa de la libertad de expresión, pero también muy directamente por lo que nos toca, puesto que en esta casa efectivamente tenemos periodistas y contertulios perseguidos por esa mordaza del CAC. Xavier Horcajo está a mi lado y es uno de ellos. No te preocupes demasiado, Carina, porque los periodistas que estamos desafiados por el CAC y por el propio señor Homs, que hizo una rueda de prensa en la que nos amenazó con sanciones administrativas, económicas, acciones penales y o civiles, pues nos sentimos plenamente confortados porque enseguida salió nuestro consejo
el Colegio de Periodistas, la Asociación de la Prensa, a defender pues las libertades y a hacer pues una proclama que pusiera a la Generalitat y al CAC en su sitio. La ironía se entiende, ¿no? En televisión fatal. Sí. Ya. Absolutamente. Claro. Lo que pasa es que Nada de nada. la situación es grave, porque además yo me he decidido a hacer esta interpelación como consecuencia de que la semana pasada tuvimos noticia de que la Consejería de Presidencia, que dirige el señor Homs, había puesto en marcha la repartidora, ¿no? Lo que aquí llamamos la repartidora, que es la repartidora de subvenciones a todos los medios privados que son afines o simpatizantes del discurso que dicta el Gobierno de Cataluña. ¿Qué me dices? ¿Y Entonces, cuántas suscripciones compran este año los periódicos de mayor tirada catalanes? bueno, pues yo ayer, hoy por ejemplo le he preguntado que cuáles eran los criterios para otorgar esas subvenciones, si era la cantidad de periódicos que vendían, la cantidad de suscripciones, que me dijera exactamente a qué criterio obedecía la concesión de esas subvenciones a periódicos privados, a diarios privados, medios privados, a través de los que se pagaba con dinero de todos los ciudadanos pues su propia subsistencia, ¿no? Entonces, claro, él no me ha contestado, no me ha dado ninguna razón que justifique, ni ningún criterio que justifique esas subvenciones. Pero lo que sí que es cierto es que nosotros tenemos la convicción de que esas subvenciones sirven para silenciar aquellas noticias que a ellos no les gustan, como por ejemplo muchos periódicos podrían publicar casos de corrupción que afectan directamente al gobierno y que de esta manera pues no se atreverán, o podrían denunciar pues no sé, algún tipo de políticas que son absolutamente antidemocráticas, como las que dicen, o simplemente no trabajar al dictado del discurso del gobierno. Y de esta manera pues compran voluntades, compran silencios o simplemente evitan que participen de estos medios de comunicación pues aquellos periodistas que no participan o que no comulgan con el discurso del Gobierno de Cataluña. Entonces, como esa es una manera también de censurar, de comprar voluntades, de comprar silencios y de tapar la boca a la prensa libre, pues nosotros también lo hemos denunciado. O sea que aquí es una cosa que no solo afecta a aquellos periodistas que participan de medios de comunicación de ámbito nacional, que dicen o hacen opiniones, emiten opiniones que no les gustan, sino que aquí en Cataluña compran deliberadamente la prensa a través de las subvenciones, ¿no? Entonces, entre la censura y las subvenciones, aquí no hay prensa libre, y una democracia no puede permitirse no tener una prensa libre que informe objetivamente y que denuncie aquello que está mal. Karina Mejías, yo no lo recuerdo ahora, pero seguro que tú sí. Esos 33 jueces que firmaron ese manifiesto pidiendo el referéndum, ¿se conoce su identidad o están amparados por...? Sí. No, o sea, sí, han salido publicados todos sus nombres. Supongo que si mi querella del CAC va a caer a una de esas mesas, yo podré recurrirlo y me liberarán de esa tortura, ¿no? Estaba pensando exactamente lo mismo. Bueno, siempre hay la posibilidad de recusar, sí, claro. por motivo justificado. Sí. Bueno, y mientras tanto, nada, que siga usted defendiendo la verdad y la libertad de expresión en la Cámara Catalana. Karina Mejías, diputada de Ciudadanos. Así lo haremos. Gracias por atender nuestra llamada. Gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Don Rafael, que usted también se ve directamente afectado por esa persecución. Para mí, de verdad es que fue una sorpresa porque entre ilustrísimos periodistas pues aparecía mi nombre, ¿no? Yo no sé si Xavier ha traído aquí el expediente, porque el expediente es de no leerse. O sea, es un expediente en el cual van haciendo un seguimiento minuto a minuto de lo que vas diciendo, van subrayando frases fuera de contexto, las cogen, las intentan luego unir. No sé si has tenido la oportunidad de mostrárselo al público. Tuvimos ocasión de mostrarlo íntegramente, lo trajimos aquí subrayado y destacamos algunas de las frases. Evidentemente cogían frases de, por ejemplo, un contertulio, como puede ser tu caso, gato al agua, tal día, en un momento determinado, Minuto pronuncias tal. una frase, y esa es la frase que transcriben absolutamente fuera del contexto del debate que se esté manteniendo. Y a partir de ahí, ellos elaboran la tesis de la conspiranoia. No, pero es que en mi caso particular fue que un independentista de todo el mundo conocido, el señor Spot, bueno, pues empezó a hacer referencia a que la independencia sería sí que sí, con Estado de Derecho, sin Estado de Derecho, y que la independencia llegaría. Entonces dijo, oye, si es así, lo que yo exijo del gobierno español es que se aplique con todo rigor el Estado de Derecho y todos los medios. Esa es la imputación que se me hace. Y eso es porque incito a que el gobierno utilice medios incluso
escrito militares o medios de otro tipo, cuando lo que dije exactamente fue que se aplicara con todo rigor el Estado de Derecho. Y luego cogen otra frase, las van uniendo, y al final, lo más curioso, los que vivimos del derecho, es que cuando hacen el resumen, empiezan a coger frases de incluso dos programas distintos, por lo menos en mi caso, y los unen. Cuando son dos programas que han sido con una diferencia pues, de una semana. En mi caso, en un programa también de aquí, de la cadena. ¿Qué importa? No, pero bueno, para que te des cuenta la actitud auténticamente Rafael, el colmo de la del KGB, delirio, KGB. El colmo del delirio es que cuando presentan la demanda en los juzgados civiles, dice ahí, la Generalitat de Cataluña, en nombre y representación del pueblo catalán. Así termina. Es que así es la propuesta. Eso no figura ni en el Código Civil, ni en el penal español, ni se pueden arrogar tal representatividad, ni qué demonios. Oye, lo mejor que puede pasar es que el juzgado sea uno de los jueces, porque automáticamente le recusarían, tendríamos toda la capacidad de recusarle, ¿no? Por una manifiesta hostilidad a esto, ¿no? Es un expediente, ¿verdad?, que yo lo guardo, reconozco que le hago una doble genuflexión cada vez que lo veo al expediente, pero que es para guardarlo para la historia, porque no creo que ni la KGB hubiera elaborado en sus mejores tiempos un expediente de estas características. Los organismos políticos de control de la prensa son propios de regímenes totalitarios. En una democracia y en una sociedad abierta, los únicos que pueden actuar en caso de que un medio de comunicación o un creador de opinión o un periodista vulnere el derecho a la intimidad o al honor o tal, es el Tribunal de Justicia ordinario del lugar, nada más. O sea, son los únicos que pueden, como es natural, actuar a petición de parte o lo que sea. Todo organismo que no sea un Tribunal de Justicia sobra para temas relacionados con la libertad de expresión y libertad de prensa en una sociedad abierta y en una democracia. Pero no nos olvidemos una cosa, que es importante tener en consideración. Tenemos un CAC en Cataluña, pero hay un servicio central a nivel estatal, que el CAC lo ha remitido, como bien sabrás, Javier, al órgano central para que el órgano central se pronuncie. Veremos a ver qué dice el órgano central. Pero es que el órgano central también sobra. No, por eso digo, es que no quiero decir que no es un tema de Cataluña, es que el CAC se lo remite el órgano central. O sea, señores, es que estamos en un estado auténticamente intervencionista en cuanto a la libertad de prensa y libertad de expresión. De la misma forma que el TV3 no debería existir, pero tampoco la televisión de Extremadura ni el Canal Sur. Es decir, cuando la gente en su casa recibe 100 canales de televisión de todas las tendencias, de todas las líneas ideológicas y de todos los temas, que las autonomías malgasten el dinero del contribuyente en sus máquinas de propaganda de canales de televisión, es algo inaceptable. Y además es completamente injusto. Porque yo he participado a continuación ese mismo día, solo te termino con esto ya, ese mismo día recuerdo que participé en un programa que es de un canal catalán independentista, donde continuamos dos de los contertulios, concretamente el señor Espot y yo. El señor Espot se quedó a gustísimo con toda la sarta de barbaridades jurídicas clarísimamente, para mi gusto, desde mi perspectiva, y constitutivas, clarísimamente de delitos, de enaltecimiento, etcétera, etcétera. Y él no fue objeto de análisis por parte del CAC. No, absolutamente nada. Pero no solamente, es que no vieron ni ese canal. Es que no seguían ese canal. No nos sorprende. Es que solamente seguían este canal. Pero es igual. El señor Espot, que también ha estado en este canal, en programas incluso contigo, en ese caso ha dicho lo que ha dicho y nunca nadie no lo ha dicho nada. Tampoco claro. Cuando lo ha dicho en este canal. Ya, pero bueno, al final es más de lo mismo. Es el uso partidista y el uso totalmente tendencioso de organismos públicos creados ad hoc para según qué finalidades del Estado. Para que los espectadores lo sepan y a nivel informativo, el Consell Audiovisual de Cataluña está formado por 10 miembros, de los cuales 9 de ellos se eligen a propuesta de como mínimo 3 grupos parlamentarios en el Parlamento catalán y el presidente
lo nombra el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Luego tampoco es muy de extrañar que al final sea un poco brazo ejecutor de control sobre determinados medios. ¿Conoces la trayectoria de los miembros, de los vocales? No. Ninguno de ellos procede en su gran mayoría de relaciones con el periodismo y todos ellos tienen algún tipo de actividad política. Claro, pero es que es a lo que iba. Yo me he preocupado de ver un poco cuál es la finalidad, la competencia de este organismo y cuáles son el régimen de incompatibilidades, por decirlo de alguna manera. Entonces, este organismo se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa de los prestadores de comunicación en el seno pues, del ámbito catalán, con plena competencia en el ámbito local y regional, y en las desconexiones, si procede, al ámbito nacional. Régimen de incompatibilidades de las personas que integran el CAC, simplemente que no estén relacionadas con ningún tipo de intereses que tengan que ver con la comunicación, la informática, el audiovisual, Internet y similares. Pero no dice nada de incompatibilidades políticas.